Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, sea cual sea la hora que nos sintonice, y sean muy bienvenidos a nuestro programa Con usted y la Biblia. Hace unos años atrás había un local que me llamó la atención, que era bien blanco y no tenía pinta de iglesia, sino que era como un salón grande. Me acuerdo de haber mirado el nombre y tenía curiosidad de entrar, pero nunca me animé. Y decía Salón del Reino. Y obviamente indagando por ahí, y con la curiosidad, se trataba de los Testigos de Jehová. Una iglesia que se llama los Testigos de Jehová y se llamaba el Salón del Reino. Hoy en día no está más. Pero de eso era que vamos a hablar hoy. No de que no está mal el salón, sino de que vamos a hablar de los Testigos de Jehová en esta hora. Grande es Él, cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Bien, volviendo al tema de los Testigos de Jehová, es una iglesia más de las muchas iglesias que existen en el mundo. Los Testigos de Jehová, ellos empezaron o fue fundado por un hombre que era un empresario, un próspero economista, quiero decir, que bueno, dispuso de su tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y eso fue en el año 1879, el año que se fundó la iglesia Los Testigos de Jehová. Antiguamente tenía otro nombre, pero luego por allá en el año 1930 se empezaron a llamar Los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová comúnmente conocemos acá en Uruguay, los conocemos. Últimamente, en los últimos años, no he visto mucho movimiento de ellos, pero siempre antes, me acuerdo, hace unos 20 años atrás, veía actividades de ellos, ¿no? Que estaban golpeando puertas en puertas, llamando, en fin, para darle el mensaje que ellos tienen, ¿no? Entonces, vamos ahora a conocer nosotros, los Testigos de Jehová, qué es lo que creen. La iglesia de los Testigos de Jehová es una de las iglesias más difíciles de, quizá de entender o de discernir las doctrinas, y es muy fácil confundirla con las enseñanzas básicas de una iglesia evangélica. ¿Tá? Son evangélicos, pero es muy confundible y muy que no queda claro a veces, como para poder darse la diferencia que hay entre una iglesia de los Testigos de Jehová con los evangélicos. Obviamente que los Testigos de Jehová se consideran una iglesia evangélica. Habiendo muchas doctrinas que ellos tienen, ¿no? Como por ejemplo, vamos a mencionar algunas, ellos no festejan cumpleaños de nadie, ni de ellos mismos, ni de su familia, nada, no festejan cumpleaños. Ellos no creen en la Navidad, o por lo menos el 25 de diciembre, como nosotros festejamos, aunque es una fecha ficticia, porque esa no fue el día que nació Jesús. Pero bueno, los testigos de Jehová no lo llevan adelante, no lo llevan a cabo. No hacen transfusión de sangre. Es algo que ha habido mucha controversia en el mundo, porque hay muchos famosos
que tenían, por ejemplo, famosos que tenían a sus hijos, o uno de sus hijos, enfermo, que solamente necesitaba la transfusión de sangre para poder salvarlo. Pero ellos, en su fe, en su creencia de no efectuar dicha transfusión, obviamente llevó a cabo de que al fin de un tiempo perdieron a ese hijo. Fue algo muy catastrófico, muy fuerte, muy difícil para ellos, pero no es el caso para nosotros empezar a explicar por qué no creen en la transfusión, por qué la prohíben. Entonces no es el caso, no es relevante a lo que queremos llevar. Para poder ver un poquito, tenemos que ir solamente a una sola cosa que solamente los evangélicos tienen el permiso de parte del Señor Jesucristo de debatir. No podemos discutir de cosas doctrinales, podemos enseñar sí la diferencia, pero si hay alguien que está discutiendo con uno sobre temas de doctrinas, el tema de una enseñanza o de otra, o sobre tal cosa, en fin, no lo aprueba Dios la discusión. Pero sí ahí nos ha dado un permiso para un solo tipo de discusión. La discusión es con relación a la fe, la salvación. Tenemos el permiso de discutir sobre el tema de la salvación, porque la salvación no es negociable dentro de lo que nosotros nos consideramos evangélicos. Entonces, solamente vamos a mirar el punto de vista de los testigos de Jehová en cuanto a cómo llegar a ser salvo por medio de los testigos de Jehová. Entonces yo acá tengo algunos puntos que ellos tienen. ¿Tá? Solamente quiero decir así nomás, una reseña de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová fue fundado en el año 1879 porque su fundador fue Charles Russell. Charles Russell, nacido en el año 1852, falleció en 1916. Él era un próspero economista que dispuso tiempo libre para dedicarse a estudiar la Biblia. De ahí nacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tenían otro nombre, antes hasta en el año 1930, por ahí se cambiaron para testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, la salvación dice que es un don que se obtiene al tener fe en el sacrificio de Jesús y ser parte de la organización de Dios. Para alcanzar la salvación, los testigos de Jehová creen que es necesario. Primer punto, conocer a Dios y a Jesús. Segundo punto, tener fe. Tercer punto, arrepentirse. A dedicarse y bautizarse. Seguir haciendo declaraciones públicas. Obedecer las enseñanzas de la sociedad Watlower. Eso es obedecer la enseñanza de los testigos de Jehová. Es el nombre que tenía antes. Resistir al pecado. Y los testigos de Jehová no creen en la predestinación ni en la seguridad eterna. O sea que ellos creen que la salvación no está ganada, ni tampoco está obtenida, sino que se puede perder. Bueno, acá yo estaba mirando en internet, en la página de los testigos de Jehová. Entonces, ellos, para la salvación, para ellos es muy importante, como vimos, conocer a Dios y a Jesús. Eso implica un estudio que te someten los testigos de Jehová para que aprendas de la palabra de Dios exhaustivamente, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Hay que estar estudiando, aprendiendo de la palabra de Dios para conocer a Dios y a Jesús. Eso lleva un tiempo largo, no sé cuánto tiempo, pero como que necesitas saber mucho de lo que es Dios y Jesucristo para lograr, vamos a decir, acercarnos a la salvación. ¿Tá? También se nos habla de tener fe. Hay que ejercer fe. Ellos dicen acá que para ejercer fe tienes que hacer obras. Si vos tenés fe, tenés que obedecer primero, o no robar, no matar, no adulterar,
bueno, no comer sangre, por ejemplo. Tienes que hacer todo eso, es obediente, tienes que obedecer para poder tener fe. Es tanto que es mucho, hay que hacer mucho sacrificio, hay que esforzarse, hay que realmente obedecer todo lo que la palabra de Dios dice para poder obtener la salvación. Entonces, ellos creen que hay que obedecer para tener fe, ¿tá? Porque ellos toman de la Biblia que dice en Santiago 2:26, ¿tá? Y dice así: igual el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obra es muerta. Ellos toman de ese versículo de la Biblia. Entonces, hay que hacer obras para poder tener fe. Luego hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse de los pecados totalmente, resistir al pecado, hay que esforzarse para resistir al pecado, hay que hacerlo, sí o sí hay que estar lejos del pecado. ¿Tá? Entonces, ellos también toman de que por medio de Cristo que se obtiene el perdón de los pecados, pero también dicen que están moralmente obligados a obedecer a Dios para poder ejercer la fe. Vamos a tomar un ejemplo de lo que han puesto acá. Hay obras de fe que tienen que considerarse y hacerse, por ejemplo. Algunas de las preguntas prácticas que debe venir a la mente del que busca la salvación son: ¿qué clase de compañerismo buscaré? Al efectuar un autoexamen, ¿qué hábitos, costumbres, prácticas y actitudes tengo que cambiar? Además de vivir una vida piadosa, ¿tiene Dios algún servicio en particular para que yo lo lleve a cabo en este tiempo? El sincero buscador de la vida estará deseoso de recibir las respuestas bíblicas a esta pregunta. Obviamente esto implica de que ellos van a buscar una comunión entre ellos como testigos de Jehová. Ellos van a buscar eso, esa asociación entre ellos. Ahora, también dice que hay que dedicarse y bautizarse. Si vos no te dedicas y no te bautizas, no obtienes la salvación. Entonces tenés que consagrarte, entregarte al servicio de la iglesia, de los testigos de Jehová, y tenés que bautizarte sí o sí para poder obtener la salvación. A ver, ¿qué me dicen? Bien, hay muchas cosas que son esenciales, si no obtener la salvación. Bien, también tenemos que hacer declaraciones públicas, según dicen ellos, los testigos de Jehová, o sea, testificar, hablar de Dios todo el tiempo, hablar de Dios. O sea, si vos no hablas de Dios, no eres salvo. ¿Tá? Entonces, acá un ejemplo de que ellos toman de la Biblia, nos está hablando de 2 Timoteo 3, del 1 al 5, que habla sobre la inmoralidad. Al no tener los compañerismos correctos, hay personas que son inmorales, es entendible. Estoy leyendo así por arriba para darles una pista de cada cosa. Bien. Ellos hablan ahora también que debemos obedecer las enseñanzas de la sociedad Watchtower, o sea, obedecer, por ejemplo, la atalaya, las enseñanzas del salón de los testigos de Jehová, totalmente tenemos que obedecer. No la podemos contrariar, según dicen ellos. También tenemos que resistir al pecado, como lo he dicho, mencionado anteriormente, que si no, no podemos ser salvos. Y también los testigos de Jehová obviamente no creen en la predestinación ni en la seguridad eterna. Estos son los puntos básicos para entender, para poder ser salvos, según los testigos de Jehová. Es una lista de varias cosas. Porque esta clase que estamos teniendo acá
esto es como para varias clases y hablar de diferentes puntos. Yo solamente quiero llevarlos a lo básico, a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor en cuanto a la salvación? Yo solamente voy a tomar este ejemplo de lo que sucedió en el Nuevo Testamento cuando una vez Pedro predicó a Cornelio y a toda su familia y amistades que se habían reunido un montón para escuchar la palabra de Dios. Solamente a través de esa lectura voy a sacar varias definiciones. Y eso solamente para darles un ejemplo, porque hay muchos ejemplos que podemos considerar, pero se nos va a hacer muy largo. Y yo quiero solamente ir a lo básico, la salvación, a la luz de la palabra de Dios, ¿cómo lo obtenemos? Entonces, Hechos capítulo 10, versículo 30. En todo caso aparece en pantalla. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa, que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada y que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todo. 37. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el don que Dios ha puesto. Él es el que Dios ha puesto, por juez de vivos y muertos, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, pues lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo acá es que Pedro fue llamado por Cornelio a través de un servidor de Cornelio para que Pedro les explicara sobre lo que Dios tenía para decirle a ellos. Que lo que está haciendo Pedro acá es dar testimonio sobre Jesús, dar el evangelio. Les está enseñando a toda esa gente lo que sucedió con Jesús, desde el bautismo de Juan, desde que fue bautizado con fuego, con el Espíritu Santo, que recibió una paloma, ¿no? En forma de paloma, el Espíritu Santo reposó sobre el Señor Jesucristo, que anduvo haciendo bienes, que estuvo sanando todo mal, que Dios estaba con él, que era él el que estaba profetizado por los profetas, que él era el cumplimiento. Está enseñando
lo básico de lo que Jesús, quién es, qué ha hecho, qué hizo y qué va a hacer. Entonces, dando testimonio que Él es el que perdona los pecados y que Él es el que tiene el poder del Espíritu Santo para que poder obtener el perdón de los pecados y que por tanto es Él el que salva. Entonces, hablando de Jesús, quién era, lo que hizo y que el poder que tiene, testificando a esas personas, mientras ellos oían el discurso, ¿qué pasó? Dice que cayó el Espíritu Santo. Y como cayó el Espíritu Santo sobre las personas, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, reposó sobre aquellas personas que estaban escuchando el discurso de Pedro y ellos empezaron a hablar en lengua. El hablar en lengua es una manifestación del Espíritu. El hablar en lengua fue algo que ellos manifestaron que ya eran salvos porque recibieron el Espíritu Santo. Porque los que estaban escuchando, escucharon, se informaron, tuvieron fe, creyeron, tuvieron fe. Entonces, al confiar en Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo reposa sobre ellos y se manifiesta el fruto de las obras. Porque ellos estaban haciendo fruto de obras, de buenas obras, como quiere decir. Entonces ellos estaban hablando en lenguas, es un fruto del Espíritu. Así como estaban haciendo otras cosas, habían creído, tenían fe, estaban gozosos, estaban felices, realmente estaban maravillados de lo que estaba sucediendo. Luego fueron a bautizarse, porque ya eran salvos, tenían el Espíritu Santo. Al tener el Espíritu Santo ya ellos estaban haciendo buenas obras, porque el resultado de su fe son las buenas obras. No que hay que hacer obras para ser salvo, sino que una vez que se es salvo, salen las obras. Las buenas obras salen, porque ahí podemos hacer buenas obras. De lo contrario, hacer buenas obras para tener fe, nos estamos sacrificando con algo que no podemos cumplir. En cambio, si nosotros ya somos salvos, las obras las podemos cumplir fácilmente. Entonces, el resultado de nuestra fe son las obras. Por eso dice Santiago que lo que ellos usan, la fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Eso es lo que dice Santiago, que es el texto que ellos usan. Pero no está diciendo que hay que hacer obras, sino que yo te mostraré mis obras, la fe por mis obras. Pero yo no voy a hacer obras para tener fe, la fe ya la tengo. Por eso que si no hay fe, no hay obras. Y si hay obras, hay fe ya, antes. Nunca va a ser primero la obra y después la fe. Porque si no, no sería salvo por gracia. Porque si Jesús nos salva, es por gracia, no por obras. En Gálatas, lo pueden buscar en el libro de Gálatas, Pablo se cansa de decir que las obras no salvan. Las obras no nos da fe, sino que fe es confiar en la palabra de Dios. Y como resultado de nuestra confianza en la palabra de Dios, tenemos buenas obras. ¿Qué dice ahí? Que el Espíritu Santo cayó sobre esas personas, reposó sobre aquellas personas. ¿Tá? Pero también Pedro menciona ahí más arriba, que lo voy a buscar. A ver, déjame buscarlo. Lo que estoy buscando es que ya fueron predestinados. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Eso está en el versículo 41, Hechos 10:41, dice, porque dice, colgándolo en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, ¿tá? Jesús,
Dice en el versículo 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, ya estaban predestinados aquellos hombres. Los testigos de Jehová no creen en la predestinación, pues los apóstoles estaban predestinados para ver lo que se manifestó en el Señor Jesucristo. Entonces ahora yo les quiero llevar a otro versículo para que entiendan mejor eso del Espíritu Santo que reposa sobre las personas. Déjeme decirte que la manifestación del Espíritu Santo son muchas. Cuando el Espíritu Santo reposa sobre un creyente que tuvo fe y confianza en Dios, tuvo fe, resultado, ya recibe el Espíritu Santo, recibe al Jesús en su corazón. Ese es el resultado. Entonces ya la persona es salva, ya la persona tiene vida eterna, porque tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo. Es lo mismo, porque Dios es uno solo, en tres personas, el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Tú mismo lo dice en este versículo, que recibiréis el Espíritu Santo porque tomará de mí, ¿tá? Porque tomará parte de mí, dice Jesús. Porque el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, Jesucristo, y Dios Padre es un solo Dios. No hay tres dioses. Jesucristo no fue creado. Jesucristo es Dios y estuvo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en el versículo, esto es primera de Juan capítulo 5 y versículo 10. A ver. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Cómo era? La vida está en su Hijo. El versículo 12. Perdón. El versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas escritas a vosotros, versículo 13, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5, de 10 al 13 inclusive. ¿Qué nos dice acá? Que cuando tenemos al Hijo, tenemos vida eterna. ¿Cómo tenemos al Hijo? Cuando se recibe el Espíritu Santo. Esas personas que reciben el Espíritu Santo tenían al Hijo. Tenían vida eterna. Y como tienen vida eterna, ya tienen al Hijo y ya son salvos. Ahora, mira, en el 13 dice, estas cosas escritas vosotros para que sepan, para que sepáis que tenéis vida. ¿Qué quiere decir? Para que sepan que tienen vida eterna. Se puede tener la seguridad de la salvación. Se puede saber cuándo se tiene al Hijo, cuándo el Espíritu Santo. No hay diferencia entre recibir al Espíritu Santo o recibir al Hijo o recibir al Padre. Porque los tres es un solo Dios. Si tú recibes al Espíritu de Cristo, si tú lees en las epístolas vas a ver que dice el Espíritu de Cristo obraba en aquellos hombres santos que escribían siendo inspirados por Dios. Dice, hay muchos versículos. Si usted pregunta, yo se lo busco en los comentarios, yo se lo respondo en los comentarios. ¿Dónde están los versículos? Pero no nos da el tiempo para tanto tema en una sola clase, que solo trato de ir a lo principal. Los testigos de Jehová dicen que para ser salvo hay que hacer obras, hay que ser parte de la iglesia, hay que tener fe, hay que arrepentirse, dedicarse, bautizarse y resistir al pecado. Todas esas cosas, si no lo haces, no eres salvo. ¿Qué es lo que están haciendo los testigos de Jehová en resumen? Obras. Hay que hacer muchas obras.
Hay cosas que parece que estuvieran correctos, pero aún así son obras. Si yo tengo fe en la palabra de Dios, creo que Jesús murió por mí y creo que Jesús vino a este mundo y murió en la cruz por mí, estoy teniendo fe en la palabra de Dios. Sí, tal vez es una obra, pero tú solamente depositas tu confianza en Él. Y al depositar tu confianza en esto, estás teniendo fe en la palabra de Dios. Entonces, cuando tú pides al Señor que entre a tu corazón y que sea tu Salvador, estás pidiendo al Espíritu Santo que entre. Cuando tú crees, entra. Cuando entra el Espíritu Santo, naturalmente, por amor a Dios, vas a hacer buenas obras. Y cuando tú haces buenas obras, estás haciendo obras. Pero el día que no hagas las buenas obras, no perdés. No perdés nunca la salvación. Porque la salvación no se pierde. Hay un versículo que nos dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice, Jesús mismo lo dijo. Lo pueden buscar en Google, que Google sabe. Aunque les parezca mentira, parece que Google fuera cristiano, porque se sabe todito los textos donde están. ¿Cómo fue que dije? Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso está en Juan 10, 31 creo. Pero busquen en Google, que Google es cristiano y ustedes no sabían. Yo tampoco. Pero les aseguro que esas son palabras de Jesús. Cuando Él da vida eterna, no perecerán jamás. Nada le puede arrebatar del Padre. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo ser salvo, recibir al Señor y después puedo hacer lo que se me dé cuenta la gana. Bueno, eso es hay otra religión que hace así. Que hace de esa manera. Que son salvos, bueno, podemos hacer lo que queramos. No. Si hemos muerto al pecado, ¿por qué viviremos en el pecado? Si nos hemos arrepentido del pecado, ¿por qué seguiremos en el pecado? Pero en 1 Juan nos habla que hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que practica el pecado es del diablo, dice la palabra de Dios. Podemos caer en pecado porque somos pecadores y lucharemos hasta nuestra muerte contra el pecado. Pero hay una diferencia. Cuando se practica el pecado, que quiere decir que no hay remordimiento, no hay arrepentimiento, no hay nada. Simplemente se hace pecar como si nada. No hay respeto, no hay temor a Dios, no hay un entendimiento de que el pecado nos ha separado de Dios y que solo Cristo y gracias a Él nos ha restaurado esa relación por medio de su sangre en la cruz. ¿Cómo es que aún viviremos en el pecado? No podemos practicar el pecado. Si tú practicas el pecado, si tú pecas, Dios me va a entender. Bueno, los que practican el pecado son del diablo, son hijos del diablo. Dios no te va a entender. Dios lo único que entiende es que tú sigues pecando, que tú no tienes temor de Dios, que tú no tienes temor de Él. No puedes practicar el pecado. El cristiano no practica el pecado. Puede caer en pecado, pero para caer en pecado hay arrepentimiento, hay el dolor, hay abandono al pecado, hay decir, me equivoqué, no lo voy a hacer más. Que no es lo mismo decir, bueno, todos somos pecadores, ya no se entiende, bárbaro, está todo bien, total, Jesús murió en la cruz. Hay una religión que cree así. Y Jesús murió en la cruz. Somos cubiertos, pecado pasado, presente, futuro. Sí, es verdad, pero con esa actitud vas al infierno. Porque es así, porque el que practica el pecado es del diablo. No te confundas. El hecho que Cristo te ha librado del pecado no quiere decir y no quita la responsabilidad de buscar la voluntad de Dios y no practicar el pecado. Entonces, la salvación, no hay que hacer obras para salvarte, sino que hay que creer en la palabra de Dios, creer en Jesucristo, creer que Él es el Salvador del mundo, que Él murió en la cruz por todos, que gracias a Él tenemos el perdón de nuestros pecados, que en su sangre vamos al cielo. Cuando le pidamos al Señor que nos perdone, que nos limpie nuestros pecados, nos arrepentimos y le pidamos que Él entre a nuestro corazón.
ese es nuestro Salvador. Esa es la fe. La verdadera fe va a hacer que tú, ese amor que sientes, que Dios pone en tu corazón, ese amor que tú ves que Dios te ama, va a hacer que tú respondas con amor, obedeciendo a los mandamientos de Dios. Porque no se trata de que no peco porque no quiero ir al infierno. Se trata de que no peco porque amo a Dios, quiero agradarle y yo sé que Él me salvó y le agradezco por su muerte en la cruz por mí y le agradezco su salvación, por lo tanto le amo. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Cómo? Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Ese es el amor que Él manifestó a cada uno de nosotros primero. Y luego nosotros le amamos. Ese es el resultado. Ese es el orden correcto. Primero la fe, primero creemos. Luego al creer recibimos a Jesús. Al recibir a Jesús recibimos el Espíritu Santo. Y recibimos el poder para vivir una vida que agrada a Dios. No por temor, sino por el temor en el sentido del respeto a Dios. No en el sentido de miedo. Porque al amar a Dios, dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Así dice la palabra. Busquen en Google que les va a ayudar. Porque no tengo la cita en este momento, pero sí me acuerdo. La palabra de Dios dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, busquemos la palabra de Dios, no en una religión. En este caso, el testigo de Jehová con un amor, tengo que decirle que la palabra de Dios no dice lo que ustedes dicen. Y lamentablemente, al no entender la palabra de Dios como debe ser, nos esclavizamos. Y a veces llevamos una carga que Dios no quiere que llevemos, porque esa no es su voluntad. La Biblia nos habla de una libertad que Dios nos ha dado, que nos habla que Cristo nos ha hecho libres. Si Cristo nos ha hecho libres, entonces somos libres. ¿Por qué? Porque es el amor el que nos guía a su voluntad, a la voluntad de Dios. Entonces, si realmente quieres ser salvo, entonces busca la palabra de Dios esto. Tenemos que entender que somos pecadores, que estamos separados de Dios por el pecado, que tú ofendiste a Dios porque tú eres pecador, porque tú vives vives pecando. Entonces te arrepientes de todos tus pecados y le pides al Señor, perdóname. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí. Yo sé que tu sangre fue por mi culpa y por la culpa de todos. Y que gracias a tu muerte yo creo que voy a ir al cielo porque creo que tú eres mi Salvador. Te recibo como mi Salvador personal. Y esa fe, esa confianza de que Cristo te ha salvado, va a hacer que tú abundes en buenas obras. Por amor a Cristo, por amor a Dios. No por obras, sino por fe, por gracia. Somos salvos. Las obras es el resultado de la gracia. No, las obras resultan la fe, no. La fe, la confianza en Dios, la salvación, resultados son buenas obras. Ahora sí, Santiago dice, ojo, la fe sin obras es muerta. ¿Qué está diciendo Santiago? Que si tú no tienes obras, entonces creo que tú no eres salvo. Pero no hagas obras para ser salvo. Busca la palabra de Dios, pídele a Dios que te salve, pídele a Dios perdón, busca su palabra, cree en su palabra, cree en Cristo. Pídele a Dios que te ayude a hacer buenas obras, pide al Señor que te salve. Si el Señor te salva, hará buenas obras. Tienes el poder para hacer buenas obras, porque Cristo venció las obras del diablo, las obras del pecado. Esto fue con usted y la Biblia. Estuvimos hablando sobre la doctrina de la salvación según los testigos de Jehová, a la luz de la salvación, a la luz de la palabra de Dios. Que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Esto es con usted y la Biblia. Y seguimos con la serie de la iglesia, disipando las nubes que Satanás nos dejó. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Grande es Él, cuán grande es Él.
a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Fue una transmisión de Canal en Cristo Vivo. Muchas gracias por acompañarnos, que tenga muy buen fin de semana, hasta la próxima.